A través de Radio Dial, la voz del colono del Este, noticias, comentarios y todo lo concerniente al mundo del colonato de San Pedro de Macorís y la región este del país. Aquí convergen todos los gremios que componen el sector cañero. Con ustedes, la voz del colono del Este. Buenas noches a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora Radio Dial. Buenas noches a todos los productores de caña de azúcar, a todos los colonos azucareros y buenas noches a toda la radioaudiencia del este a nivel nacional e internacional que nos escuchan a través de la internet, a través del link que compartimos siempre de esta emisora Radio Dial. Vamos de una vez a encomendarnos en las manos del Señor con la oración que nos enseñaron en la Iglesia Católica. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas y perdona a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, nada, aquí como todos los jueves, tratando de llevar informaciones frescas y tratando de llevar informaciones de aliento, cosa que no hay mucha, pero siempre tratamos de mantener informado de lo poco, mucho, bueno, malo que pase en el sector azucarero en la República Dominicana. Lo que todos quieren escuchar primero son las informaciones de la zafra, cuál es la expectativa que hay, y como ya sabrán, ya los ingenios de la región están en zafra prácticamente. Ya Central Romana, Colefino y Cristóbal Colón ya están en zafra, pero ya están en zafra, y el Ingenio Porvenir todavía no define una fecha de arranque oficial. Hasta ahora hay varios rumores de fecha, pero no hay una definición todavía con la fecha de la zafra, que es el ingenio más esperado, y es ya que es el ingenio donde la mayoría de los colonos prefieren tirar su caña. Se dice que se está trabajando, pero como ya dije, ya he dicho siempre en otro programa, no tenemos ninguna información oficial porque no dan la cara. La administración, la parte técnica del ingenio, ni la parte política da la cara para informar qué se está haciendo dentro del ingenio. Solamente hay rumores. Siempre la gente especula, siempre la gente dice que no se está haciendo nada, que solamente han llegado unos 15 tubos para los evaporadores, pero que eso no es una reparación. Dice que se están actualizando los tachos, pero dicen que esos son unos tachos viejos que se están montando ahí, pero no hay una información desde oficial que certifique lo que se está haciendo, y nadie lo puede validar porque no tenemos la información. Se ha visto que la chimenea que se estaba cayendo, le hicieron ahí unos trabajos en la parte superior que se ve de fuera. Todo el que vive, vamos a decir, en las inmediaciones de Porvenir, vio que la chimenea se estaba cayendo, que ya no aguantaba más, y que le están haciendo unas reparaciones. Que también se vio
que remozaron con pintura el nombre del ingenio en la chimenea. Pero no se siente ese brío de las reparaciones, no se siente ese vigor, no se ve el entusiasmo en dichas reparaciones. Tampoco, como he dicho ya, una voz oficial que diga, que certifique las reparaciones que se están haciendo y cuándo es la fecha de arranque. Asimismo también dicen que no hay generación, que todavía el tema de la generación propia del ingenio no se ha regulado. Entonces esperemos a ver si hay alguna información. Mira a ver si tenemos un radio escucha llamando. Bueno, pensábamos que era un radio escucha que estaba llamando, pero es por otra línea que se escucha aquí en cabina, pero no es la línea del aire, no es la línea que recibimos la llamada al aire. Entonces, en caso de ser así, también pueden llamar por la otra línea, por el que está disponible, por el 529-3775, 809-529-3775, o directo a mi celular, que es el 829-966-9272, o por WhatsApp a mi número personal. Cualquier duda, aclarando, información que tengan o denuncia, la pueden expresar por cualquiera de esos medios. Como decía, no se ve todavía tampoco que todavía tengo entendido que se está esperando el tema del turbogenerador, que todavía no está disponible, pero tenemos toda la confianza porque las zafras pasadas hicieron zafras sin generar energía. O sea, tenemos toda la esperanza de que esta zafra también se arranque. Esperemos que se arranque con todo el pie, que se esté listo el turbogenerador, los dos turbogeneradores, que esté lista la planta eléctrica de emergencia, que esté lista, que esté disponible la energía de la red eléctrica nacional. En fin, que todo esté seteado para que se haga una zafra mejor que las anteriores, ya que dejaron mucho que desear. En el tema del campo, tenemos informaciones de que se ha avanzado con la cosechadora que tuvo el inconveniente, que estuvo accidentada, pero según informaciones todavía no está lista y faltan algunas piezas todavía para que la máquina esté operativa, pero me dicen que son piezas mínimas y que la cosechadora, la que tienen, puede estar disponible para esta zafra. Son informaciones de aliento, pero queremos también acciones contundentes que garanticen el buen desenvolvimiento de esta zafra y que le permita a los productores, a los colonos, vender nuestra materia prima y poder venderla y cobrarla a tiempo para entonces nosotros poder tener rentabilidad. En otro orden, según tengo informaciones, vemos aquí que los rendimientos están muy bajos en los ingenios que están operando, los ingenios que están en zafra, que los rendimientos están muy bajos, que andan por debajo del orden del 7 y 8% de rendimiento, cosa que preocupa bastantemente, porque con esos rendimientos, el pago que recibe el productor es muy inferior
a lo deseado. Estamos hablando incluso por rendimiento por debajo de 7 en esos ingenios que ya están operando, cosa que no es una buena noticia. Por tanto, aprovechamos para exhortarle a los productores, a los colonos, que deben hacer prácticas no tradicionales, o sea, aplicación, una buena fertilización, una buena nutrición, tendiente a mejorar la calidad de la caña, la calidad de los jugos. Y si eso no se pudo hacer a tiempo, se pueden hacer algunas aplicaciones de productos bioestimulantes, de fertilizantes ya de último minuto para mejorar la calidad de esos cañaverales, cosa que lo devuelve con rendimientos muy significativos la rentabilidad. O sea, una caña que te suba un 1 o un 2% en sacarosa, eso repercute en los ingresos directos que percibe el productor. No son productos tan costosos, son productos que tú dices, bueno, le voy a aplicar alrededor de 1,000 pesos por hectárea en cualquiera de esos productos, y con 1 o 2 puntos que eso te devuelva en rendimiento, eso va a repercutir significativamente en los ingresos que va a recibir el productor. Ya antes teníamos la desventaja de que después que el cañaveral está grande, no se puede entrar manualmente, no se puede entrar con bomba o mochila, cosa que no es una práctica habitual aquí, pero sí tuvimos la oportunidad de ver en otros países que se aplica producto manualmente con mochila, con unos aditamentos anexados a la mochila, donde las boquillas quedan suspendidas, vamos a decir, como especie de un tubo, tubos o perfiles. Se levanta la boquilla alta, se tiende la manguera por donde sale el caudal, el líquido, y se pone la boquilla de manera alta y que queden de manera hacia atrás, para que así el aplicador vaya avanzando, el producto vaya cayendo en la parte de atrás. Cabe destacar que no son productos que son nocivos para la salud, porque la mayoría son fertilizantes o bioestimulantes que son inocuos para la salud de los humanos, pero en las normas de buenas prácticas agrícolas, lo recomendable es que no caiga producto de ningún tipo directamente en el aplicador. Y por eso se desarrollaron estas prácticas, estas técnicas, y con este tipo de adaptaciones a la misma bomba mochila tradicional, donde el aplicador va dando manigueta, va una especie de vamos a decir, de torre, y las boquillas van orientadas hacia atrás para que le vaya cayendo a la caña en las hojas, en caña alta. Eso es y empiezo por eso, para que no haya excusa de que no se puede hacer porque no hay los equipos. Si solamente hay que adaptarlos, adecuarlos para eso, que tuve la oportunidad de verlo en otros países donde productores sí tienen la conciencia, lógicamente, primero tienen una seguridad del pago de su materia prima, pago por calidad de la caña de azúcar, y por eso hacen esas inversiones en la aplicación de una fertilización ya última etapa, una fertilización foliar, auxiliada también con algunos bioestimulantes, madurantes, en fin, cualquier producto que fuera para mejorar la calidad de la caña y mejorar el rendimiento final. También hay productos que se aplican en esa última etapa, que son los famosos madurantes, que son
Hay de todos tipos, como ya dije, hay de fertilización, hay bioestimulantes, hay del tipo herbicida y hay de varios tipos de herbicida con efectos diferentes, modos de acción diferentes. Y eso también mejora grandemente el rendimiento del cultivo. Uno de los más famosos es el glifosato, el cual devuelve con creces, el cual tiene la gran limitante que tiene un periodo crítico para cortar la caña de azúcar, porque si no, entonces empieza a invertir otra vez el proceso. En vez de concentrar azúcar, lo que hace es que empieza a secar la planta. Es el mejor en recuperación de azúcar, es de los mejores en recuperación de azúcar, pero tiene esa gran limitante. Por eso siempre yo prefiero los del tipo fertilizante de nutrición y combinado con algunos bioestimulantes para mejorar grandemente, que todavía te permite, a diferencia de por ejemplo los glifosatos, todavía te permite que la caña siga creciendo y engrosando y concentrando azúcares a la misma vez. Mejora sustancialmente la calidad de la caña de azúcar. Y yo prefiero ese tipo de madurantes, como les dije, repito, del tipo fertilizante, el tipo de nutrición a base de fertilizantes y combinado con algunos bioestimulantes, fitohormonas, en fin, esos son los que yo personalmente prefiero. Y eso, en estos tiempos, con el frío, con estas lluvias esporádicas que aparecen, si le tocó tener que cosechar, usted va a cosechar una caña con mucho mejor calidad. Y eso, el que esté dispuesto a adquirir el conocimiento y a mejorar la calidad de su caña, puede hacer las pruebas. Estamos abiertos a orientarlos para que puedan probar una inmensidad de productos que hay en ese sentido, con resultados garantizados. Ya tenemos muchos casos de éxito, tenemos muchas personas muy convencidas que ya las grandes empresas lo hacen, y las grandes empresas lo hacen no porque le interese hacer una aplicación que no vaya a dar resultados, que no vaya a tener resultados económicos, sino lo hacen porque ya tienen probado que eso funciona y que devuelve con creces. Cada peso invertido lo devuelve con creces. El otro método de aplicación que ya se ha vuelto muy asequible es por la vía aérea, no por la parte de las avionetas, porque sale un poquito más difícil de conseguir. No todo el mundo tiene acceso a una avioneta. Las avionetas te piden una área considerable para poder aplicar, por el tema, vamos a decir, hasta el tema logístico, el tema del área que necesita la avioneta para poder aplicar. Pero sí tenemos muchísimas empresas con la disponibilidad de drones para aplicaciones aéreas, que el precio ha mejorado bastante, la disponibilidad ha mejorado bastante, y ahora se hace mucho más fácil la aplicación de productos en cañales, ya en cañaverales que están ya en edad de 10, 11, 9, 10, 11 meses, 12 meses, para aplicar cualquier producto para mejorar la calidad de la caña y la concentración de azúcares en ese sentido. Hay muchísimas empresas, no tenemos ninguna relación directa comercial con ninguna de las empresas
que aplican drones, sí conocemos bastante, pero no tenemos ninguna empresa que tengamos ninguna relación comercial en este momento. Ya en lo adelante, cuando mejore la situación económica de los productores de caña, de los colonos, cuando tengamos una mejor seguridad de que vamos a vender nuestra caña y que nos la van a pagar a precios competitivos, que vamos a poder tener una programación donde digan que nuestra caña se va a cortar en ciclo, va a entrar en su ciclo vegetativo y la cosecha se va a poder programar, así como también un plan de mantenimiento, de renovación de cañaverales, que eso sea efectivo. Entonces sí, la gente se va a poder arriesgar un poquito más a hacer otras inversiones. Mientras tanto, el que tenga la capacidad de poder hacer ese pequeño esfuerzo, le garantizo que quedará totalmente agradecido de su decisión, no de ni siquiera de la recomendación de Juan Pablo Ortiz, sino de su decisión de haber tomado la decisión de hacer unas aplicaciones de último momento de nutrición y de estimulación para la concentración de azúcares, llámese madurantes. Como bien dije, ya con el tema de los drones, pero también, y no menos importante, también en el rebrote, o sea, cuando cortamos, se pueden hacer aplicaciones que hacen una gran diferencia en lo que es el desarrollo, el aislamiento y la recuperación de troncos de los cañaverales. Se pueden hacer aplicaciones que no son tan costosas y eso también, créanme que eso son los dos tipos de aplicaciones. Al final, aplicaciones que no se hacen tradicionalmente. Si tú le preguntas a cualquier productor, te dice, sí, yo sé que aplican madurante y que le aplican herbicida, pero lo primero que te ponen es el pero eso tiene problemas con la cepa, después te la va secando, te seca la mata. Sí, pero cada quien tiene que darse la oportunidad de probar y de comprobar por sí mismo y en su misma parcela, montar su pequeñita finquita experimental donde pueda probar todas esas tecnologías y tomar decisiones por sí mismo, no por la percepción de que el vecino aplicó y se le secó, de que la compañía, lo que tiran las grandes compañías, eso seca todo. No, es bueno hacer sus propias comprobaciones, es bueno hacer su propia finquita experimental dentro de la finca, sus parcelitas experimentales, donde puedan probar esa tecnología y puedan comprobar por sí mismos si funciona o no funciona. No esperar que vengan de las empresas que venden insumos tradicionales, no esperar que vengan a hacerle demostraciones, porque en este momento y hace muchos años no hay un consumo estable para que las empresas dediquen recursos a nuestro sector que está consumiendo en su más mínima expresión insumos agrícolas, y por eso el enfoque de esas empresas no está dirigido ahora a los productores de caña de azúcar. Por tanto, no podemos esperar que esas empresas dediquen recursos para hacer inversiones y demostraciones cuando no tienen una seguridad de que van a poder vender su insumo y cumplir sus metas de venta y financiera año por año, porque no tienen una garantía
de que los productores van a seguir usando esa tecnología por la incertidumbre del mercado de la caña de azúcar. Eso no podemos esperar eso por ahora. Sería demasiado pedir en un sector que tiene. Recuerdo que desde el año 92 se dejó de aplicar fertilizantes en los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar, y esos almacenes donde se almacenaba el fertilizante y los agroquímicos en sentido general se deterioraron la mayoría sin usarse porque tuvieron unos años. Después, con una cierta recuperación que tuvo el sector bajo la administración del fenecido y queridísimo Pedro Ignacio Rodríguez Chapini, donde se hizo un programa de recuperación de cañaverales, se empezó a aplicar abono ya 96, en la zafra 96-97 se empezó a aplicar abono, luego de una pausa de más de 4 o 5 años que no se aplicaban fertilizantes. Prácticamente no se aplicaba ningún insumo agrícola desde el 92 hasta el final, hasta el 96, final del 96 y inicio del 97, que se hizo ese programa de recuperación de cañaverales. Y después de eso, volvimos a caer en un letargo hasta que vimos, por ejemplo, cuando se arrancó con el ingenio Pringamosa, que sí se hizo un programa agresivo de siembra y recuperación de cañaverales, fomento, renovación de cañaverales, donde sí se aplicaron muchos insumos agrícolas, se aplicó mucho abono, mucho herbicida, cuando se estaba fundando el ingenio Pringamosa. Lástima que eso no pudo seguir. Yo entiendo que hubieron muchos errores a esos nuevos empresarios que pasaron de ser productores pequeños, medianos y grandes de caña de azúcar. Bueno, aquí en el país, cuando hablamos de grande, es un productor que tenga sobre 2.000, 3.000 tareas, que esos productores de Pringamosa en promedio tenían 3.000 a 5.000 tareas. Para esos son nuestros productores grandes. No podemos comparar con otros países que incluso la unidad de medida en la que hablan es de hectáreas. Aquí un productor grande tiene entre 300 a 800 hectáreas, a 500 hectáreas, un productor grande de nosotros. En otro país un productor mediano o pequeño puede tener mucho más de ahí, de esa cantidad. Incluso que hasta la unidad de medida cambia. Nosotros estamos acostumbrados a la unidad de medida de tareas, y en esos otros países usan otro sistema de medida. Se le hace más fácil hablar de hectáreas por las grandes extensiones de terreno que poseen sus productores. En fin, es que añoramos y esperamos que vuelvan esos tiempos, porque esas comunidades cañeras cercanas a los centrales azucareros, los ingenios, los batelles, añoran esos años de esa bonanza económica, y no hablamos de aquella danza de los millones de 1916 a 1920, no hablamos de esa famosa danza de los millones de San Pedro de Macorís, sino a la economía, a cómo se veía la economía cuando llegaba la quincena. Se hacían en todas las plazas de los ingenios, se hacía mercado, ahí iban todos los vendedores de tela, en fin,
se dinamizaba el comercio en sentido general. Ya lógicamente los tiempos van cambiando, ya cuando se hace movimiento en un ingenio ya no se ve tal vez el movimiento en la cercanía del ingenio, porque antes había que ir a cobrar los ingenios o a los guateyes que mandaban el pago, pero sí se nota en la economía de las provincias que tienen todavía, por ejemplo, la provincia y municipio de Central Romana y los guateyes de Central Romana, cuando se pagan las quincenas en esos batallas de Central Romana y en el ingenio, en la provincia, en el municipio en sentido general, la economía es totalmente diferente. Las inversiones que tiene el Central Romana hablan solita de cómo está la economía, y esa economía depende del sector azucarero, exclusivamente. Todo inició ahí. Y esa es la esperanza que tenemos, de que la economía, por lo menos en las provincias donde todavía queda actividad cañera, que todavía hay potencial, hay la cultura, está la caña, están los productores, están los obreros, están los técnicos, todavía se pueda recuperar algo poco a poco de esa economía, que no va a afectar a los bolsillos de nadie, pero sí va a aliviar aliviar la carga social y a mejorar la calidad de vida de los habitantes de todas esas comunidades cañeras. No es algo que vaya a reñir contra los intereses de nadie, porque son productores que no están vendiendo su caña, tienen su tierra ahí baldía. Entonces no creo que eso vaya a afectar la economía ni vaya a reñir contra los intereses de nadie. Por ejemplo, la gente de Central Romana, el colono que tira para Central Romana no le interesa tirar para Porvenir. El colono que tira su caña a Cristóbal Colón no le interesa tirar a Porvenir. Entonces, en estos momentos hay más de 100, 150.000, 200.000 tareas de que eran de caña de azúcar, y que todavía algunas mínimas producen caña de azúcar, que están ahí, que quieren, la gente añora con ver su caña, su tierra todavía produciendo caña, pero no ha habido una voluntad, entiendo que no ha habido una voluntad política ni por la parte empresarial de volver a recuperar esa cultura, esa tradición, ese negocio, porque es un negocio, no es solamente culturalmente, sino que es un negocio que todavía es rentable, que todavía mantiene muy buenos precios, mantiene un nivel de consumo en ascenso todos los años, y que tiene su gran potencial todavía, no solamente para la producción de azúcar, sino también para la producción de ron dominicano, el cual está muy bien posicionado. Estuve viendo el día pasado las estadísticas de países más pequeños, pero que son más grandes exportadores. Por ejemplo, el caso de Puerto Rico, que el valor de sus exportaciones ronda los 50.000 millones de dólares. El valor de las exportaciones de la República Dominicana ronda los 25.000 millones de dólares, o sea, la mitad. Cuando territorialmente Puerto Rico y nosotros tenemos una diferencia abismal en territorio, prácticamente más de la mitad. Pero también Puerto Rico hace muchos años que dejó de producir, desmontó su industria azucarera, pero
está exportando también mucho alcohol, alcohol, alcohol de ron. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? Con producto importado, será con melaza importada, porque o con alcohol importado que lo están refacturando allá será, pero tenemos que confirmar el dato para no dar un dato erróneo. Ahora, el número anda por los 55.000 millones de dólares la exportación de Puerto Rico y República Dominicana por los unos 25.000 millones de dólares, cosa que llama la atención, debe llamarnos la atención, porque nosotros estamos mucho mejor posicionados como marca de ron dominicano que Puerto Rico y cualquier otro país del Caribe. Nosotros estamos mucho mejor posicionados. Tenemos todavía industria azucarera para rato, porque yo soy de lo que digo que lo peor es la cultura, la costumbre y la cultura. Erradicar, eliminar eso es muy difícil. Tenemos más de 30 años en crisis, desde 1992, que es lo que fue cuando estuvieron cerrados, si mal no recuerdan, los que están un poco mayorcitos, estuvieron cerrados los ingenios por un periodo de 3 meses, en el mandato 90-94, en el doctor Balaguer. Y los ingenios tuvieron una suspensión laboral de todo el personal de unos 90 días en ese tiempo, en el año 92, si mal no recuerdo, donde la gente que trabajaba en oficina tuvo que ir a echar día. El que trabajaba en campo tuvo que ir a hacer conuco, y así sucesivamente, para poder solventar esos 3 meses que el gobierno decidió hacer un cierre temporal por temas económicos y mandar a todo el mundo para su casa. Y si mal no recuerdo, los colonos fue donde se acumuló la mayor deuda registrada por concepto de compra y venta de caña de azúcar a los ingenios del CEA, que cuando vino la privatización llegó a sumar no más de 400 millones de pesos en deuda a los colonos, y todavía hay colonos que de ese tiempo no han podido recibir, han fallecido y no pudieron recibir el pago de ese dinero, de esa zafra 92-93 y de las liquidaciones de esos años. Entonces, caso muy penoso, que debemos abordar un poco más adelante, que son de los retos y son de los compromisos que tienen las actuales y venideras autoridades, dirigentes gremiales de los colonos, de recuperar esos valores y finiquitar y cerrar esos casos para que la gente pueda recibir su dinero con la rentabilidad o la plusvalía que hayan adquirido esos terrenos y esos valores. Nada, lo que todos quieren escuchar, siempre hay personas allegadas que se acercan al sector, ha habido de informaciones de cómo va el sector, de cómo se puede invertir, de cómo se puede mejorar, pero no tenemos nada en concreto, porque como decía, no hay una voluntad política para que se materialicen esas acciones o esas intenciones de hacer inversiones en el sector. Siempre se disipan, siempre
se quedan en promesas. Siempre nos conformamos con las migajas, con las expectativas de cambio, con las expectativas de que vamos a mejorar, y no se materializan acciones concretas y contundentes para la mejoría del sector. Nada, año a año, esperamos como el buey que el ingenio pite para ir a enyugarnos otra vez, sin ninguna planificación, sin ninguna mejoría, sin ninguna propuesta concreta, solamente promesas banales en las cuales llevamos alrededor de 30 años y siempre estamos como de costumbre nuestros vecinos haitianos, cuando van a enterrar un doliente, siempre nos están mamputeando, dando un paso adelante y 3 hacia detrás. Entonces, no hay una mejoría, no hay un aliciente que pueda definir la situación de mejoría y marcar el rumbo para que las cosas mejoren. Siempre nos quejamos, siempre la misma preocupación, nunca recibimos respuesta de los organismos correspondientes, de las autoridades correspondientes de turno, las autoridades del sector azucarero, no recibimos respuesta. Pero no perdemos las esperanzas de que esto continúe y de que siga la persistencia porque mejore la situación de los productores. En fin, seguimos en la batalla. Nos envía una imagen aquí un amigo desde Colombia. Nos hace un comentario otra persona, otro compañero técnico, colega, de cómo andan los rendimientos en Colombia, para hacer una comparación con los rendimientos locales. Y por ejemplo, aquí vemos que nos mandan los resultados de unos ingenios de Colombia, donde en promedio el TCH, o sea, las toneladas de caña por hectárea, andan en promedio unas 120, 125 mil toneladas por hectárea. Ese es el promedio de producción, con excepción de un solo ingenio, que su promedio se cae por debajo de que está en 85%, el total da unas 22 toneladas promedio. El porcentaje de sacarosa en caña está en 12.4 promedio 11.7, de 12.4 a 10.2, promedio 11.7, comparando con lo que ya mencionaba aquí, que los ingenios locales, los rendimientos están muy por debajo de 10. El porcentaje de sacarosa está muy por debajo de 10, y eso nos da una reflexión, y estos son unos cañaverales que están muy bien nutridos con unos programas de nutrición. No queremos decir que aquí no se esté haciendo nutrición, pero yo entiendo que siempre se puede conseguir más. Esos promedios, esos datos son del mes de diciembre de 2025, y conste que el mes de diciembre no es el mes del mejor rendimiento, sino que es, como todos sabemos, todavía la caña, la mayoría está en crecimiento, pero hay un dato interesante. Si vamos aquí a la edad de los cañaverales,
en promedio anda por unos 13.7 meses. O sea, que asumiendo que todas esas variedades, vamos a decir, están entre 12 y 14 meses, su ciclo, todas están muy cerca de los 14 meses, la edad de la caña de azúcar que se está cosechando actualmente en esos ingenios. Alrededor de 13.3 y 13.7 en los dos. Entonces, cuando vamos a los promedios, al promedio de producción industrial, ya rendimiento industrial, estamos hablando de que también se mantienen muy similares el rendimiento por encima alrededor de 11, casi 12 rendimiento fabril, cosa que da mucho que desear, Aquí solamente a esos niveles se acercó Barahona el año pasado y este año el promedio acumulado que lleva Barahona el promedio acumulado con 29 días de zafra tiene un rendimiento de un 10.4, o sea, totalmente muy cerca de lo que mencionábamos de Colombia, pero otros ingenios, hablando de rendimiento de por debajo de 7 y 8%, dejan mucho que desear. Siempre asumimos que Barahona tiene condiciones excepcionales por tener el 100% casi de su área bajo riego, tanto de drenaje como por goteo, riego presurizado en alrededor de unas 1000 hectáreas. Alrededor de unas 1000 hectáreas, las cuales se riegan con riego presurizado, y la otra cerca de 8000 hectáreas, 9000 hectáreas, con riego por goteo, y ahí están todas las modalidades, con riego por gravedad, y ahí están todas las modalidades de riego por ventana, por cañón, viajero, pivotes centrales, todas las modalidades. Pero también la calidad de la caña no va a depender solamente del agua, también hay que aplicar una buena nutrición, un buen programa nutricional que ayude a mejorar la calidad de la caña de azúcar. Señores, ya estamos llegando a la hora final. Aprovechar estos últimos minutos para enviar saludos a todos en general, a todos los productores. Un saludo especialmente a nuestro amigo Miguel, la familia Mota en el Salto Viejo, a nuestro amigo Lin en Mirador, Maguá, a nuestra colona Hipólita Vázquez en Morquecho, a nuestro secretario de nuestra asociación, el licenciado Julio del Carmen Pimentel, cariñosamente Ñoño. En fin, señores, a mi amigo Roberto Sabino, que siempre escucha el programa en Los Llanos, un fiel oyente de este programa, a mi amigo Magín Ortiz, también en Los Llanos. En fin, a todos los productores, no que se me olviden, me disculpan, pero cariñosamente hoy no teníamos la nota de los saludos y por eso se nos escapan algunos. Ya nos están haciendo señas aquí, ya llegamos al final. Señores,
Hasta la próxima. Muchas gracias por la sintonía y hasta el próximo jueves. Les invitamos a que el próximo jueves nos acompañe en otra entrega más de La Voz del Colono del Este. Buenas noches.